Bienvenidos a esta clase de Ministerio Pastoral y en esta ocasión estaremos lidiando con uno de los asuntos que aparecen en el listado de requisitos para el oficio pastoral, y es el dominio propio. Así que estaremos viendo lo que dice la Escritura acerca del dominio propio y cómo este dominio propio está relacionado con la vida en el ministerio y con el propio proceso de santificación progresiva, lo cual va a derivar en un hombre que modela lo que es la verdadera palabra del Señor. Así que comencemos estableciendo lo que dice la palabra del Señor en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 2. Si ustedes me acompañan allí a la carta del apóstol Pablo, 1 Timoteo 3, donde están los requisitos pastorales, en el versículo 2 dice que debe tener dominio propio. Es un hombre que debe tener dominio propio. Y aunque para muchos el dominio propio, por lo que está en la carta, lo relaciona únicamente con el alcohol, porque el versículo 3 dice que no debe emborracharse. Si bien el dominio propio se puede manifestar en un hombre que abusa o no abusa de sustancias como el alcohol, el énfasis del texto es otro, no solamente el abuso de sustancias psicoactivas, el uso de sustancias que pueden nublar el buen juicio, sino el dominio propio a no ceder al deseo por esas sustancias y en la necesidad de mantener la mente alerta y clara. Entonces, bajo esa perspectiva, conviene para nosotros, en cuando exploramos lo que es el oficio pastoral, el rol pastoral, la aspiración al ministerio y la puesta en práctica del ministerio, ver lo que otros textos nos dicen, porque de otra forma, tal vez nos quedemos con la idea de que lo único que un pastor tiene que hacer en cuanto al dominio propio es no ser dado al vino o a sustancias que puedan nublar su buen juicio. Aclarando que la palabra aquí no está prohibiendo el consumo de vino, sino que lo que está diciendo es el abuso como tal, el ser dado al vino. Gálatas, en el capítulo 5, versículo 22, nos habla acerca del fruto del Espíritu. Dicho sea de paso, no son los frutos del Espíritu en plural, como si hubiese varios, sino es el fruto del Espíritu. Y en el versículo 22, hablando de la vida por el poder del Espíritu, Pablo dice, en cambio, es decir, en contraste. Esto es importante porque en los versículos anteriores, el apóstol ha expuesto las obras de la carne, los frutos, ahí sí en plural, de la naturaleza pecaminosa, las obras de la naturaleza pecaminosa. Pero el verso 22 comienza con un contraste. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es, si se dan cuenta, singular: amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y dominio o control propio. No existen leyes contra esas cosas. Pablo está diciendo una verdad que es fundamental para nosotros, porque está diciendo que el Espíritu Santo que mora en el creyente produce en el creyente, entre otras cosas, dominio propio. Así que cuando Pablo en la carta a Timoteo habla del dominio propio como requisito para el pastor, no está diciendo que solo los pastores en la iglesia deben tener dominio propio y que si yo no soy pastor yo puedo dar rienda suelta a mis deseos, sino que cuando habla de un pastor está hablando de un hombre maduro que ejerce correctamente y que produce en su vida, se ve esa evidencia de un carácter controlado por el Espíritu Santo de Dios. De un hombre que en su madurez no es que ha superado la tentación, sino que batalla activamente y la tentación no lo domina, no es esclavo de ningún pecado en particular, sino que gobierna su carne, como lo dice en otros pasajes el propio apóstol Pablo, golpea su carne y la obliga a obedecer. Exploremos también lo que dice, por ejemplo, Pedro, el apóstol, en su segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo 6, hablándole a todos los creyentes, miren lo que dice el apóstol. Dice, vamos a leer desde el versículo 5. En vista de todo esto,
esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con dominio propio, el dominio propio con perseverancia y la perseverancia con sumisión a Dios. Así que aquí hay otro mandato donde se nos deja ver que hay una labor. Esto es un mandato que recibimos, no es algo como que esperen a ver si tienen dominio propio, sino que en el versículo 5 se nos deja ver que el Espíritu Santo produce eso en nosotros, de Gálatas. Pero aquí en Pedro se nos dice que nosotros tenemos que ejercitar el dominio propio. Y estos dos textos, Gálatas y Segunda de Pedro, son dirigidos a la iglesia en general. Cuanto más se espera de un pastor o de un hombre que esté aspirando al pastorado, que se caracterice por tener una vida donde el dominio propio es evidente, donde el dominio propio es evidenciable a las personas que están a su alrededor. Ahora, en estos dos textos de Gálatas y Pedro, la palabra griega es enkrateia, y esta palabra en griego significa el controlar resueltamente, es decir, hay una resolución en el hombre, controlar los propios deseos que podrían producir acciones, especialmente deseos sensuales. Esa es la palabra en griego. Pero tenemos otros textos como Tito, donde tenemos otra lista de requisitos pastorales. Tito capítulo 1, versículo 8 dice lo siguiente: al contrario, hablando de cómo debe ser un pastor, debe recibir huéspedes en su casa con agrado, amar lo que es bueno, debe vivir sabiamente, ser justo, llevar una vida de devoción y de disciplina. Y esa disciplina habla también de dominio propio, de control propio. Pero allí la palabra es sofronas, que significa que mantiene sabiamente el autocontrol sobre las pasiones y deseos. Entonces, si se dan cuenta, por un lado la Escritura nos habla de un hombre que se refrena y no cae allá, que lucha, y por el otro lado se nos habla de un hombre que mantiene un sabio autocontrol para no ser dominado por sus deseos. Así que si tomamos las dos palabras griegas que utilizan los autores del Nuevo Testamento, lo que estamos viendo es que el pastor es un hombre que se caracteriza por no ser llevado por sus deseos, por sus emociones, por las circunstancias, sino que es un hombre que es dueño de sí mismo. No dueño de sí mismo en independencia a Dios, sino dueño de sí mismo en la manera en que se comporta. No estamos hablando de un hombre que no peca, porque todos los hombres pecamos, sino está hablando de un hombre que no es zarandeado por el pecado y que no es arrastrado por su carne de un lado para otro. Así que debemos considerar esto a la luz del ministerio pastoral. Los creyentes seguimos siendo hombres y los pastores somos creyentes, así que seguimos siendo hombres, pero el pastor está llamado a ser ejemplo para la iglesia acerca del dominio propio, no solamente en el ministerio, sino en todos los asuntos de la vida. Es trágico para una iglesia tener pastores que no tienen dominio propio. Es trágico para una iglesia tener pastores que cuando una persona en la iglesia es intensa, cansona, está insistiendo con un tema y con un tema, el pastor de repente pierde los estribos, comienza a gritar, le pega un puño a la puerta, empuja a la persona y luego se está simplemente disculpando. ¿Qué puede esperar una iglesia en su crecimiento y su santificación personal cuando constantemente el pastor tiene que estar pidiendo perdón por haberse salido de casillas? Si hablamos del tema de temperamento, o porque cada vez el pastor termina diciendo qué pena, me emborraché otra vez, o qué pena, me fui detrás de otra mujer otra vez, o qué pena, terminé a golpes allí con el vecino porque es que me sacó de quicio. Bueno,
Allí es donde el dominio propio entra a ser un factor determinante en la evaluación de un candidato pastoral. Si es un hombre que no es dueño de sí mismo, si es un hombre temperamental, si es un hombre movido por las emociones, si es un hombre que vemos más en fracaso que en victoria cuando se trata de la lucha con el pecado, estamos ante un hombre que no califica para el ministerio pastoral. Ahora, esto se debe ver en toda su vida. Y hay temas que a veces no relacionamos con el dominio propio, pero por ejemplo, las finanzas. Entonces, es un hombre que vemos constantemente pidiendo ayuda porque salió y simplemente se metió otra vez en deuda porque le ofrecieron este producto, esta camisa, este viaje, y aunque no tiene la capacidad de pagarlo, fue y pagó intempestivamente porque le dijeron que la oportunidad, que la promoción era hasta ese día. Y si no decidía ese día, entonces la perdía y no calculó el costo y ahora está metido en un problema gigantesco. Es un hombre que debe manifestar ese dominio propio en la crianza de sus hijos. No podemos ver un hombre que termina maltratando a sus hijos porque se le salieron de los esquemas que él había establecido. El matrimonio, en la sexualidad, en la comida. Algunos dicen que el alcohol de los pastores es la comida. Y creo que la analogía es válida en muchos sentidos. Pastores que todo el tiempo los vemos con algo en la boca, pero aunque parece santo porque no hay una prohibición al comer, aunque nadie lo ve como algo negativo, cuando el comer me domina y cuando no hay cuidado de lo que eso puede ocasionar, estamos ante una evidencia de una falta de dominio propio. Así que el punto es que el pastor debe reflejar en cada área de su vida ese fruto abundante y constante del Espíritu Santo obrando en su corazón. Las medidas de protección para los pastores son buenas y quiero hablar de esto con mucho cuidado porque soy pastor. Pero hoy en día tenemos una tendencia creciente y es la tendencia a hay que cuidar los pastores porque los pastores, si no los cuidamos, van a caer, se van a alejar del ministerio pastoral, se van a descalificar a sí mismos. Muchos hombres no entienden el daño que pueden causar a sus familias cuando toman decisiones y no tienen dominio propio. Decisiones que a veces no pueden esperar semanas, que a veces no pueden esperar hasta reunirnos con otros, sino que deben ser tomadas en el instante. Y cuando el dominio propio no está presente de manera clara, contundente y abundante en ese corazón, sus familias van a sufrir. Bueno, lo mismo sucede en el ministerio, porque los pastores, aunque no son los únicos que deciden en la iglesia, porque no son los dueños de la iglesia, sí tienen que tomar decisiones. Y no siempre hay un consejo de ancianos disponible, no siempre hay otro pastor al que pueda consultar inmediatamente, sino que se debe decidir en ese instante. Así que conviene revisar y evaluar en el candidato pastoral cómo es que toma decisiones cuando se encuentra bajo presión. Hay algunas cosas que podemos preguntarnos, no es lo único, pero nos puede ayudar. Preguntas como estas. En momentos de estrés, el aspirante al ministerio pastoral conserva la calma y evita caer en discusiones. ¿Cómo reacciona él cuando está en situaciones difíciles? ¿Cómo reacciona con su esposa cuando está en un momento de estrés? ¿Termina gritándola? ¿Termina manoteándole? ¿Termina siempre en pelea? ¿O logra tener conversaciones productivas en medio de situaciones de un estrés alto? Logra mantener la calma porque el ministerio pastoral es todo menos verdes pastos todo el tiempo. En momentos de estrés, ¿este es un hombre que sigue pensando racionalmente o es un hombre que usualmente tenemos que después decirle, bueno, trata de deshacer ese contrato, trata de ir a arreglar lo que dañaste? Porque cuando está bajo estrés, las decisiones que toma ya no son sabias.
Las decisiones que toma ya no responden a, como se puede decir de otra manera, a sentido común. Pierde el sentido común, está constantemente metido en situaciones difíciles porque se encontraba bajo estrés. En momentos de estrés sigue pensando en el beneficio de aquellos que están bajo su cuidado o adopta una postura egoísta. Esto es algo bien importante porque las decisiones del pastor afectan la vida de la iglesia, y si el pastor no es un hombre que aún bajo presión va a estar pensando en el bien común, en el beneficio de aquellos a quienes debe cuidar en nombre de Cristo Jesús, vamos a ver a un hombre que ante la primera circunstancia difícil no va a tener ningún refreno en dañar la iglesia en aras de su beneficio personal. Y por último, pero no menos importante, el dominio propio se manifiesta en la lucha con el pecado. Entonces podemos ver a un hombre que constantemente está pidiendo perdón porque volvió a caer, o tenemos un hombre que lo vemos batallando contra el pecado. Vemos un hombre que batalla activamente contra el pecado, vemos un hombre que simplemente se entrega al pecado. Es muy constante ver, muy frecuente ver en las consejerías, gente que cuando viene a confesar el pecado dice, bueno, pastor, yo sigo luchando contra el pecado, batallando contra el pecado, pero cuando ahondamos un poco más en el asunto, decimos, cuéntame cómo estás luchando con el pecado, cuéntame cómo es que estás batallando con el pecado. Lo que se evidencia es que para él batallar con el pecado o luchar con el pecado es hacer lo que está haciendo en ese momento, diciendo volví a caer, pero realmente no hay una evidencia activa de lucha contra el pecado. ¿Y por qué? Porque hay inmadurez espiritual, y una de las señales de la madurez espiritual es ese dominio propio en la lucha contra el pecado, en el golpear su carne y obligarla a obedecer. Por esa razón, cuando hablamos del ministerio pastoral y llamamos, o más bien reconocemos al ministerio, un hombre que no tiene dominio propio, estamos exponiendo a la iglesia a un hombre que todo el tiempo estará avergonzando el nombre de Cristo por causa de su falta de dominio propio. Pasará la iglesia más tiempo luchando con restaurar relaciones que el pastor ha roto con hermanos de la iglesia, con otras iglesias, en su propio hogar, enfrentando los problemas que las malas decisiones que el pastor ha tomado, cómo afectan las finanzas de la iglesia, cómo afectan el desarrollo de la iglesia, que en lugar de estar concentrados en crecer a la semejanza de Cristo y desarrollarse. Así que ese es un tema fundamental que debe ser evaluado minuciosamente para poder tomar decisiones de acuerdo a la palabra del Señor. Que Dios nos ayude a ver en el ministerio pastoral hombres que ejerciten ese dominio propio y que nos dejen ver que es posible someter nuestra carne y obligarla a obedecer la palabra de Dios. Que Dios los bendiga. Espero que esto haya sido edificación para ustedes y gracias por ver el video.